Buenas tardes, mi nombre es Susana Castellanos de Subiría. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo pues lo que ha sido realmente gran parte de la investigación de toda mi vida y un interés muy profundo. Este libro que ven ustedes acá es, es un libro que no es de ficción, estaría más en no ficción, más o menos ensayos. Y es una recopilación finalmente de un trabajo que comenzó hace muchísimos años cuando yo estaba estudiando literatura en la Universidad Javeriana y hice mi tesis sobre la imagen de la bruja en la literatura. Y ahí lo que me interesó, digamos, eran los símbolos, es como cómo surge ese personaje, qué es lo que representa realmente, además de un interés pues que ya venía desde esa época y desde antes, creo que desde que comencé a interesarme por la lectura, eso fue muy chiquita en mi casa cuando aprendí a leer, y me interesaban los personajes femeninos o trataba de buscar personajes femeninos que fueran interesantes, llamativos, inquietantes, de alguna manera con los que me pudiera identificar y eso no era tan fácil. Entonces, encontrar personajes femeninos fascinantes fue algo como que me llamó mucho la atención y que me marcó también durante la carrera de literatura, les cuento. Entonces, en ese momento la tesis que fue laureada se llamó La bruja verbalización de los poderes de la tierra. Y a partir de eso fui trabajando, seguí mirando estos personajes femeninos, cómo se relacionan con símbolos que de alguna manera intuitivamente los conectamos, pero no es tan fácil tenerlo claro, no es tan evidente. Entonces ahí tuve que entrar a relacionar el tema con otras áreas, claramente con la historia, pero después muy claramente con la psicología y con todo el tema de símbolos de Jung, con Mircea Eliade. Entonces todos estos autores, y pues finalmente sin lugar a dudas con Joseph Campbell, van a empezar como a darle una consistencia a estas inquietudes que estaban pues en mí desde siempre. Entonces, una de esas inquietudes tenía que ver con el temor a lo femenino, a que los personajes femeninos que encontraba desde la infancia interesantes, pues no eran exactamente los personajes buenos, bondadosos, ¿cierto? Pues la princesa, creo que hoy en día eso ha cambiado un poco, pero cuando yo era chiquita, pues lo que había eran princesas bonitas, rubias, y yo pues no sentía como mucha relación con ellas, y me gustaban las brujas, no tanto por malas, eso, pues eso termina siendo como que las miden malas, pero sobre todo por autónomas, por independientes, por su capacidad de sacar sus propias conclusiones del mundo. Entonces, este libro surge de esa inquietud de por qué ha existido un temor a lo femenino y a la mujer, que son cosas diferentes que trabajo en el libro, pero que están relacionadas, por supuesto. Cuando hablamos del temor a lo femenino, pues tiene que ver con la noche, la oscuridad, los subterráneos, ¿cierto? Lo que podemos hablar a nivel simbólico que está en el inconsciente. Cuando hablamos a nivel literario y mitológico de la mujer, hablamos de personajes como Eva, ¿cierto? Como Pandora, como Lilith. Entonces, por eso les digo que esto se puede mirar en dos niveles de lo que trabajo en el libro. Y son dos niveles, uno simbólico y otro, digamos, más encarnado en personajes, con un punto de quiebre muy terrible que va a ser en el momento durante la mezcla. Ese miedo que estaba asociado a lo simbólico, pero que se va a corporizar en la acusación que le hacen a unas mujeres reales de salir a volar por la noche,
de hacer pactos con el diablo. Entonces, unos miedos que ya estaban en el inconsciente se van a comenzar a aplicar a una realidad cotidiana, y eso no es en el corazón de la Edad Media, sino en los principios del mundo moderno, o sea, después del Renacimiento, ¿cierto? Es alrededor del siglo XVII cuando va a tener este auge la cacería de brujas, que es al tiempo, pues más o menos que Newton, por decir algo, como es cuando se pretende tener una mentalidad absolutamente racional, lógica, cuando esos miedos siempre están, pero cuando queremos ser absolutamente racionales, pues como que no le damos espacio a esos miedos. Entonces, el libro lo que va a trabajar es esa evolución desde las primeras figuras femeninas que aparecen en la mitología. Uno de mis temas principales, lo que he hecho después de estudiar literatura, es ser profesora. En la actualidad soy profesora de universidades, soy profesora de últimos grados de colegio, y en lo que trabajo es en mitología. Entonces, soy profesora de mitología griega, mitología vikingos, tradiciones espirituales y mindfulness, para completar un poco, para que no crean que estoy solo en el lado oscuro, pero bastantísimo. Entonces, el libro se trata de la evolución simbólica de las primeras diosas a la imagen de la bruja, que por esta temporada de Halloween vamos a encontrar frecuentemente. Entonces, ¿qué es interesante de estas imágenes de las diosas? Que en el principio, en casi todas las tradiciones, vamos a encontrar figuras femeninas como las diosas primigenias antes del dios masculino. Eso es muy interesante porque en las tradiciones monoteístas, en la tradición judeocristiana, estamos acostumbrados a que está Dios en el principio y crea todo. Pero eso no es así en todas las tradiciones. En casi todas las demás, estoy hablando de mitología, en casi todas las demás, inclusive en la de los sumerios, Abraham era sumerio y sus vecinos creían en muchos dioses, los sumerios, y esos sumerios, de los que van a salir después los babilonios, tienen diosas primigenias. Los babilonios van a tener a Tiamat, por ejemplo, y estas diosas están asociadas a un concepto que sí tenemos muy cercano, que es la diosa madre. Entonces es la diosa madre, la diosa de la tierra, de la que surge todo, y algo muy interesante es que van a existir muchos estudiosos de la mitología, de la psicología, historiadores de las religiones, como los que les he nombrado, como Mircea Eliade, como Jung, como Campbell, que van a empezar a hablar de esa diosa madre. También, por supuesto, hay mujeres estudiosas del tema, que son muy interesantes, que tienen libros sobre la gran diosa, como Anne Barry, todas ellas, y Mary Joaquín Butas, pero digamos, sí hay como dentro de los estudios a nivel de mitología, pero quiero trascender el concepto de mitología a nivel de psicología y de símbolos. Está esa imagen de la gran madre de la que surge todo, asociada a la naturaleza y a la tierra. Y ese tema de la tierra la asocia también simbólicamente con lo que surge de la tierra, con lo que emerge. La tierra simbólicamente es un espacio de fertilidad, pero también de renovación, y es donde se entierran los muertos, y entonces hay una asociación simbólica de vida y muerte con la tierra, ¿cierto? Entonces estos personajes, estas diosas madre, están simbolizando ese ciclo de vida, muerte, regeneración. Entonces eso es muy interesante. Entrando ya en las, cuando uno empieza a mirar las mitologías del mundo, digamos las de las primeras civilizaciones, que son las de Mesopotamia y Egipto, se consideran aún las primeras civilizaciones porque son los primeros en escribir.
En Mesopotamia van a escribir en unas tablillas de barro que se conocen como tablillas cuneiformes, y en Egipto se van a escribir pues jeroglíficos. Pero en ambos casos vamos a ver, particularmente aquí en Mesopotamia, que en los relatos mitológicos hay un cambio, o sea, están las diosas madre y aparecen unos dioses en el árbol genealógico de estos pueblos que tienen muchos dioses. Podemos ver que hay un ente femenino, a veces tienes como una fuerza femenina, no siempre es una diosa propiamente dicha. Antes de los dioses, en muchos pueblos hay lo que se conoce como fuerzas primordiales. Los dioses en muchos casos ya tienen como personalidad, su carácter, esas cosas, pero las fuerzas primordiales son anteriores a eso y tienen, digamos, es como unas características que ya permiten identificarlos como femeninos o masculinos, pero no son necesariamente dioses. Pero de todos modos, aquí, por ejemplo, entre Marduk y Tiamat, yo les había mostrado a ustedes anteriormente, estaba Tiamat dentro de las diosas primigenias, y va a aparecer una especie de nieto, bisnieto de esta señora Tiamat, que es Marduk, y se va a posesionar como el gran dios porque la destruye a ella. Es cierto que era una dragonesa un poco peligrosa, ¿sí? No voy a entrar a defender la señora, pero de todos modos, el punto es que hay un simbolismo muy profundo en muchas tradiciones en que el personaje heroico masculino va a derrotar a esa antigua diosa madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el personaje masculino como Marduk va a representar la civilización, va a representar que ya hay un conocimiento de la agricultura y por lo tanto la fertilidad, que era lo que les daba a ellas originalmente tanto poder, porque pues se está dependiendo de que la tierra produzca frutos para comer, pero no se sabe muy bien cómo, y no se tenía muy claro la participación masculina en esos procesos, digamos, de vida. Se consideraba que era algo 100% femenino. Pero en diferentes pueblos, a través de su mitología, podemos ver como ese descubrimiento de la participación masculina en la procreación. Y es entonces cuando aparecen en diferentes relatos, que posiblemente ustedes recuerdan, esos dioses hipermachos tumbalocas como Zeus, ¿cierto? Si les viene a ustedes algún recuerdo de Zeus, es que tuvo muchísimas amantes, ¿cierto? Eso, guardadas proporciones, va a aparecer en diferentes culturas, y es que son dioses que ya son conscientes de la fertilidad de ellos. Entonces aparecen, digamos, ya el culto al falo, el culto a la fertilidad masculina, el culto al toro en muchas tradiciones, que es una representación de la fertilidad masculina. Entonces, vemos que hay un tema interesante de cambio social que se va a dar, porque ya hay un reconocimiento de lo masculino en la participación de la generación de vida. Entonces, con ese auge de lo masculino, imagínense ustedes, ya son sedentarios, se maneja la agricultura y ser sedentarios viene de la mano porque no hay que ir buscando por ahí, y se van a sentar, las preocupaciones entonces van a cambiar. Ya no es la comida, porque pues esperamos que no haya sequías, para eso se le implora a los dioses, a ciertos dioses, que no haya inundaciones, también se le hacen los rituales a los dioses, pero ahora queremos es la guerra y la expansión. Y ese es un tema que va a cambiarlo todo. Entonces, la guerra y la expansión, si bien más adelante y aparecen en el libro también, hoy les estoy haciendo un recorrido muy rápidamente, va a haber diosas de la guerra. Está Atenea, que es una diosa de la estrategia militar. Es una forma, digamos, por decirlo de alguna manera, civilizada de la guerra para los griegos, porque está Ares, el dios de la guerra, pues un patán, ¿sí? Guapo, pero patán. Entonces, Atenea no. Atenea es virgen y estratégica,
pero hermosísima, porque si ustedes se acuerdan, cuando el juicio de París, escogieron entre las diosas más hermosas en Afrodita, Atenea y Hera. Entonces, el punto es que las diosas, con todo ese poder de las diosas, va a seguir, no van a desaparecer en las tradiciones, sino que van a quedar como por debajo de cuerda. No van a ser las más visibles, pero su poder va a seguir estando ahí, representando lo que simbólicamente se ha asociado a lo femenino. Entonces, tenemos estas figuras que son muy interesantes, como Ishtar, conocida también como Inanna, que aparece desde el relato literario más antiguo conocido, que es la epopeya de Gilgamesh, que es un relato sumerio, y ahí aparece esta diosa fascinante. Entonces, los sumerios estaban, digamos, en el actual territorio de Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates, que curiosamente y de manera muy interesante se asocia con el territorio en el que se creía bíblicamente que quedaba el jardín del Edén. Entonces, estos pueblos, por decirlo así, van a tener una marcada relación cultural. Y esta figura, digamos, de Ishtar, Astarte, se va a asociar con Lilith. Lilith, en la tradición popular, aclaro de nuevo, en el folclore popular, no en la religión oficial, Lilith va a ser considerada como la primera esposa de Adán. Y esto va a tomar fuerza es en la Edad Media por unos estudiosos de la Cábala, en los cuales van a empezar a leer el Génesis varias veces y van a ver que hay como 2 veces que se habla de la creación de una mujer para Adán, y consideran que es que pues hicieron varias mujeres y que ninguna funcionó a la larga, pero de todos modos que hicieron varias y que la primera fue Lilith. Lilith es uno de los personajes más fascinantes de la mitología. Creo que ella me inspiró a escribir el libro, por eso hay que hacerle su reconocimiento, y encarna, imagínense ustedes, unas tablillas sumerias, o sea, es que estamos hablando de hace 5.000 años, la independencia femenina en estado puro, ¿sí? Ella le va, además ustedes la ven ahí, estas representaciones, claro, esto ya es del siglo XIX, la representación, porque a los poetas del siglo XIX el tema los enloquecía, ¿sí? A todos los artistas románticos les parecía lo máximo, y era así como la imaginaban, de pelo rojo, ojos verdes, asociada a la serpiente, y a la serpiente del jardín de Edén, en muchas interpretaciones va a estar asociada con Lilith. Entonces, se cree que Lilith fue la primera esposa de Adán, que la hicieron de barro igual que Adán, y que por ese motivo ella no tenía que estar sometida a Adán. Somos iguales, del mismo barro. Eso a Adán no le pareció chévere, no le gustó, y el problema evidentemente digamos simbólicamente, se va a representar en el relato como un tema sexual, porque cuando Adán quiere estar sexualmente con Lilith, Lilith le dice, pues, ok, bueno, pero yo estoy encima de usted. Y Adán dijo, no, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre? O sea, yo soy el hombre. Y Lilith dijo, entonces nada, no, ni modo. Y, o sea, Adán no sabía qué hacer, se puso a llorar en últimas, y llegaron unos ángeles, le dijeron, ¿qué te pasa? No, me dieron una mujer muy hermosa, miren ustedes, pero es demasiado rebelde, es independiente, hace lo que se le da la gana, y no quiere estar conmigo como yo quiero. Entonces los ángeles van a hablar con Lilith y les dicen, mira, pues no sé cómo decirte, pero tú tienes que estar con Adán, porque pues a ti te hicieron de compañía de él. Y Lilith dice, ¿cómo así? Compañía de él, o sea, sí, todo bien, pero pues como yo quiera, o sea, somos ambos de barro, somos iguales. Dice, no, mira, pero pues sí, que eso es un tema, pero en realidad pues es que él es el hombre. Y ella contesta, a mí no me importa, ¿sí? ¿Sí? Me dice, sin cuidado. No, el problema es que Dios manda a decir, no me importa lo que diga Dios. Claro, cuando ella dice eso, la tierra se la traga y ella queda por allá debajo del Mar Rojo, y una cantidad de demonios. No es claro si ella tiene
porque eso, pues con los relatos mitológicos es más o menos al tiempo que unos ángeles, ustedes se acuerdan, que vieron unas mujeres hermosas en la tierra y bajaron a estar con ellas. Eso había un revuelto, pues, muy complicado de relatos populares, pero muy interesantes. Entonces, que no se sabe si ella sola o con el demonio Samael va a tener unos hijos, que son los íncubos y los súcubos, que son demonios sexuales. Solamente les interesa la lujuria, nada más. Ellos no roban, no matan, no hacen nada, solo sexo salvaje. Y los íncubos son demonios sexuales masculinos y los súcubos son demonios sexuales femeninos. Si ustedes han tenido la posibilidad de ver una película que para mí es de las más fascinantes, que es Drácula de Francis Ford Coppola, es a nivel simbólico, es alucinante. Y las vampiresas que aparecen ahí está, digamos, es esa figura de los sucubos, ¿sí? Que son absolutamente sensuales, peligrosas. Y de eso, digamos, es de lo que se trata este libro, Diosas, Brujas y Vampiresas. Porque Lilith, por así decirlo, la podemos considerar como la mamá de las vampiresas. Ella quedó allá debajo, ¿cierto? En las profundidades, pero sale de día. Sale de día y es un pájaro. Dicen que, en algunos dicen que es un búho. Ella sale, los busca, los agota sexualmente. Hay una serie de relatos mitológicos muy interesantes del temor. Aquí comienza eso que estamos hablando del temor. ¿De dónde surge? De ese temor de la devoradora sexual. Ella es. Y ella busca amantes, los agota sexualmente, pero también es caníbal. Después se les come la carne y todo. O sea, ella acaba con ellos. De aquí, entonces, se decía que ella además les succionaba la vida, que les succionaba el semen. Les succionaba el semen hasta matar. O sea, es una cosa muy dramática porque es como entre el éxtasis y la muerte. O sea, a nivel simbólico, eso es supremamente interesante. Ese temor a que es muy atractiva, me gusta, pero si estoy con ella me va a matar. ¿Sí? Que es un poco lo que va a ser la figura de la vampiresa. Entonces aquí vemos también que las vampiresas son anteriores a los vampiros y en ellas se van a confluir muchos miedos. Por una parte el de la mujer fatal, sin lugar a dudas, pero por otra parte va a estar el miedo, ya cuando hablamos de vampiresas propiamente dicha, es la unión de los súcubos con el temor a que los muertos se devuelvan, que ese es otro temor que ha existido siempre desde los sumerios, a que los muertos se devuelvan y se coman a los vivos, porque los muertos se van, los vivos se van, es muy triste que se vuelvan muertos, pero que se devuelvan es aterrador en todas las culturas. Entonces, que nos llegan, digamos, vestigios de ese miedo hasta las tradiciones de Halloween, de alguna manera. Entonces, esa confluencia de temores es lo que eventualmente va a configurar la vampiresa, que es, digamos, con lo que se va a terminar cerrando el libro. Entonces, pero me interesa mencionarles que hay, digamos, varios elementos del poder y de la fuerza femenina que se va a asociar a la bruja, porque entonces el libro tiene diosas, tiene brujas y tiene vampiresas, y es de alguna manera, aquí contamos muy rápidamente, la evolución de una misma imagen, ¿sí? Que tienen las diosas. Estas diosas que ustedes ven aquí son las moiras, son las tejedoras del destino en la mitología griega. Entonces Zeus, a pesar de todo su poder y todas sus cosas, él no está por encima de ellas. Ellas son una manifestación de que el poder femenino se guía. Ellas tejen el destino. El hilo es un símbolo de la vida, tanto de los mortales como de los dioses. Entonces van a ser un gran tejido. Se creía que la sociedad era un gran tapiz en el que había hilos tanto de dioses como de mortales y ellas los tejían. Ellas surgieron de la noche. La noche
es otro elemento eminentemente femenino asociado a la luna y se llamaba Nix por los griegos. Entonces, todo lo que tiene que ver a nivel simbólico con el inconsciente, con lo que pasa debajo, con lo que no es racional, va a estar asociado con Nix. Y las moiras eran un elemento, unos personajes eminentemente femeninos. Entonces, está el destino encarnado por las moiras, que, por ejemplo, en la tradición nórdica, en los vikingos, van a ser las nornas. Es decir, en muchas tradiciones quienes controlan el destino por encima de los dioses son personajes femeninos. Y hay otras diosas, por supuesto, que también son muy representativas y están asociadas a la muerte. Entonces, estos elementos, digamos, las reinas de los lugares del inframundo, en muchísimas culturas son personajes femeninos. Entonces está Hela en la tradición nórdica, las valquirias es del momento de la muerte. Entonces todas ellas van a encarnar un poder que luego va a estar asociado a brujas y vampiresas. También el libro explora ciertos seres que están asociados a las fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza, que se llaman fuerzas tónicas, es como eso que emerge de la naturaleza y no se puede controlar. Si ustedes recuerdan, hasta hace un tiempo, los huracanes tenían nombre de mujer y después se les cambió, porque eso estaba mal, pero el punto es que las arpías, por ejemplo, representaban esos vientos tempestuosos y las arpías se consideraban figuras femeninas. Es como muchos de las monstruas es porque son representaciones de la naturaleza en estado salvaje. La lucha de Hércules contra la Hidra, que es aquella serpiente dragón contra la que lucha Hércules y le salen muchas cabezas, es una representación de eso, naturaleza, de esa Dios madre incontrolable que hay que domesticar de alguna manera. La quimera también es un personaje femenino y una de las más aterradoras son las erinias, porque ellas son las que castigan los crímenes cometidos contra la familia, contra padre, madre, hermanos, contra el marido o la esposa no, porque no son de la misma sangre, pero contra la sangre van estos personajes. Entonces, si hacemos un seguimiento Medea, son figuras absolutamente poderosas al nivel de los héroes. Incluso, y es mi lectura personal, ellas los ven héroes y por eso los escogen. La fascinación de la hechicera por creer que el muchachito en cuestión es héroe y ella lo hace héroe. Ninguno de los héroes que ustedes recuerden, Odiseo, Jasón, el que le cortó Perseo, todos pudieron hacer sus hazañas gracias a un personaje femenino. No lo hicieron sin ayuda de ellas. Ahora, que si ellos se llevaron toda la fama y la gloria, sí, es posible, pero eso no quiere decir que no hayan participado en ellas. Entonces, estos personajes femeninos tienen un punto débil. Y es, aunque son supremamente seductoras y han tenido muchos amantes, no pueden enamorarse. Entonces, el punto débil de la hechicera es el amor, no la seducción. No son vírgenes y esperando el hombre amado. No. Ellas han tenido muchos y de pronto hay uno que ¡zas! Me enamoré. Sí, pero entonces si se enamoran,
pierden los poderes, se envejecen, como si, o sea, eso es dramático, pero ellas ellas mantienen ese conocimiento de las antiguas diosas madres de la tierra y por eso hacen las pociones, por eso tienen un conocimiento que no es el conocimiento racional de los héroes que buscan el bien, la justicia. No, ellas buscan un conocimiento oculto, un conocimiento muchas veces prohibido. Hécate, que es una de las diosas de la hechicería, es una diosa que es vista como con una especie de recelo. Incluso a ella se le hacían sacrificios humanos cuando a ningún otro dios griego se le hacían sacrificios humanos. Entonces es ese poder que está como más allá de la ley y que tiene el punto débil del enamoramiento. Todas las grandes hechiceras que se enamoraron de grandes héroes terminaron un poco locas por el enamoramiento. Entonces, el enamoramiento como punto débil de los grandes personajes femeninos es algo que me parece absolutamente interesante a lo largo de la mitología y de la historia. Punto débil. Sí, ese es el punto de quiebre. Si ellas no se hubieran enamorado, hubieran podido tener amantes, pero si no se hubieran enamorado, si Circe no se enamora de Ulises, no se envejece y no muere. Si Medea no se enamora de Jasón, no termina en ese drama tan espantoso que terminó, ¿sí? Entonces, todas ellas, ese termina siendo su punto débil. Y hay otras que no son evidentemente hechiceras, pero lo eran un poco, como Dido, por ejemplo, la que perdió la cabeza por Eneas, le dio su reino, todo, y ella hace filtros de amor, por eso se sabe que es un poco hechicera para retenerlo. Eneas, este gran héroe que sale de Troya y se encuentra con Dido, la reina de Cartago. Ella era la reina. Él era un lindo que llegó náufrago y su mayor atributo era ser lindo. Pues sí, venía de la guerra de Troya, pues ya nadie lo sabía. Pues sí, él le contó y ella quedó fascinada por lindo, pero ella se enamora de él y le ofrece su reino, le ofrece todo. Y los dioses le dicen a Eneas, sí, chévere, pero estás ahí de mantenido, pues eso no es muy heroico, te toca dejarla e ir a hacer otras cosas más como impresionantes, y él va a ser el padre de el abuelo de Rómulo y Remo. Entonces, pues de él va a salir el linaje de los romanos. Pero en su encuentro con Dido, que ella trata, pues con cuanto bebedizo amarrarlo, no lo logra porque los dioses lo ayudan a irse y Dido se suicida por amor. Y era supremamente poderosa. Entonces esa figura de la hechicera, que es de alguna manera un símbolo de la mujer muy poderosa, que termina siendo su punto débil, el amor, es demasiado interesante a lo largo de la mitología y de la historia. Tenemos, para volver a conectar, para no quedarnos en historias trágicas y volver a conectar con las vampiresas, están las Strix. Y las Strix son unas mujeres pájaro que, ¿se acuerdan que les conté que Lilith estaba asociada al búho y a los pájaros? Esto sigue un poco esa tradición de esas mujeres pájaro que son guerreras y además salen a volar de noche buscando amante, pero después de que los dejan exhaustos como Lilith, los desgarran y se los comen. Entonces encarnan ese temor a lo femenino que es absolutamente avasallador. Entonces se creía que había Strix, pero en ese momento no se mata a nadie ni se quema a nadie por ser una Strix, sino simplemente como pilas que por ahí hay Strix. Y entonces son unas criaturas nocturnas que seducen, chillan y comen carne humana. Y muchas de las leyendas que además es muy interesante porque en estos territorios también, ustedes han oído que se ponen ajos en la ventana para que no entren los espíritus, o una cantidad de cosas, sábila que se pone para que no entren los espíritus, son reminiscencias, que porque van a entrar por la ventana. Yo no entendía muy bien a qué entrar a la ventana. Claro, es que entran a seducir los hombres castos, ¿cierto? No hay muchos, pero de todos modos entran. Claro, eran muy frecuentes en los conventos, ¿sí? Los monjes les tenían pánico. Y en el libro
me puse a hacer en la investigación de los sucubos. Hay en el siglo XIV, ¿sí? Unos que en sus confesiones dicen, me está visitando un sucubo, ¿sí? Y entonces, que es una evolución de la figura de la Strix. Entonces, le fascina, pero le tiene miedo, y además ya en el momento, pues, de que ya son cristianos, pues son del diablo estos personajes, porque antes del cristianismo simplemente están en el folclore popular, pero con el advenimiento del cristianismo y su consolidación a partir del siglo IV, pues ya todas estas tradiciones paganas van a entrar es en el ámbito de lo demoníaco, ¿sí? Entonces, porque esto es interesante, los griegos pues no tienen figura del diablo, los romanos no tienen figura del diablo, la figura del diablo se va a consolidar es dentro del cristianismo, ¿sí? Eso no existía antes. Había estado en el zoroastrismo un poco, pero eso sí eran como muy pocos los que lo practicaban. Entonces, otro tema asociado a lo femenino, que además es también muy interesante, porque ustedes saben perfectamente que si van a Chapinero, allí abajito en la Caracas, como con 63, le traen su ser amado en 3 días, ¿cierto? Bueno, eso lo hacían también los romanos, y para eso uno tenía que invocar a Perséfone o a Hécate, y ellas se encargaban de que si uno, pues uno lo tiene que escribir con fe, eso sí viene de la antigüedad, uno lo escribe con fe en unas tablillas de plomo y pide lo que se necesita. Entonces son unas tablillas para hacerle maldiciones. No solamente tienen que hacer de amor, también para que a alguien, un competidor, le vaya mal, o para cualquier cosa práctica, también ayudaban las tablillas de maldición. Pero ustedes pueden ver que por ejemplo, esta es una maldición que le hace una mujer a un hombre para que vuelva a ella, ¿sí? Porque hay algo recurrente en estos personajes femeninos que vienen de ese problema con las hechiceras que está en Circe, es el temor a ser abandonadas. Entonces, en el libro de Diosas y Vampiresas hay un relato muy interesante, muy conmovedor, y que se conecta mucho con la actualidad, que es una muchachita que empieza a cantarle pues a su amado y hace filtros de amor para él, y entonces lo amarra, y él está ahí amarrado con ella un rato, y ella va contando su historia. Entonces están juntos, y después hay como un espacio, y ella vuelve a contar que está haciendo filtros, y que está buscando filtros y bebedizos mágicos, porque ella no le ha vuelto la menstruación, y el tipo no aparece, ¿sí? Entonces uno ve desde que le gustó, lo atrapó, le embarazó, y el tipo se fue, y ella otra vez haciendo los bebedizos para volver a traerlo. Y es un texto del siglo I antes de Cristo. Entonces vemos que llevamos varios años en las mismas. No ha habido mucha evolución. Entonces, entonces sí, ahí dice todo, es una maldición, ahí le están maldiciendo todo a este señor, y estos son, digamos, traducciones. Los amarres vienen a lo largo de la historia, y podemos encontrar relatos de cómo amarrarlo, recetas, conjuros para lograr el amor de alguien entre los esclavos, y eso siempre ha estado asociado a los temas de cocina, a la herbolaria, a la medicina. Muchas de estas mujeres pues eran parteras, eran comadronas, eran las que traían la salud en ese momento, las que podían curar. Entonces es ese conocimiento, pero ese conocimiento de las plantas, de las hierbas en general, de las raíces, de lo que sea, pues puede ser utilizado con diferentes fines. No existe algo así como magia blanca y magia roja o magia negra, no. Existe un conocimiento y se va usando para lo que se necesite, ¿sí? Pero el tema de separar en lo bueno y lo malo es algo mucho más tardío, que viene con el cristianismo y con ese
temor a reconocer nuestros deseos como, sí, yo quiero hacerlo. No porque es malo, entonces no se hace, pero antes lo hacían sin tanto escrúpulo. Entonces, estas son aquí, con puro corriente, ¿sí? Que son casi poemas para niños y son bastante interesantes. Entonces, vamos viendo que son a la luna. Y otro tema muy interesante que se va a asociar a las diosas de la oscuridad, a las hechiceras y a las brujas, por supuesto, es la relación con los muertos. Entonces, digamos, hay unos atributos que se le han dado a ciertas mujeres, que es la capacidad de curar, de envenenar, de hacer amar, de enloquecer, ¿cierto? De conectarse con los muertos. Y todo eso se ha asociado a lo femenino. Entonces, de nuevo, antes del cristianismo o de la tradición judeocristiana, pues eso está ahí, produce temor, pero en la Biblia va a estar claramente demonizado. Eso está prohibido por Dios. Entonces, hay una referencia bíblica, por ejemplo, a la medium de Endor, ¿cierto? A la que van a consultar el rey. Y en la tradición romana, pero esto es, digamos, de historia, esta aparece en la Biblia, Edicto es una figura, pues, de alguna manera histórica, porque no está en libros de poesías, en libros de historia. Y es del siglo I antes de Cristo. Y cuando va, esto es cuando Pompeyo están en las guerras digamos, en el complicado paso de República Romana a Imperio. Entonces están en guerra civil. Y Pompeyo consulta en la región de Tesalia a Edicto. Y Pompeyo quiere mantener la república en ese momento, y entonces le dice a Edicto que qué va a pasar. Y ella camina entre los muertos y coge y empieza a palparlos todos y necesita un muerto reciente y le saca el corazón. Pero entonces estos personajes, digamos, lo femenino se ha asociado como al temor, como que ella tan delicada, como que el campo de batalla es un campo masculino, y Pompeyo, el general, queda aterrado al verla por la frialdad con la que trata a los muertos. Entonces ella además coge el cadáver, se lo lleva a su cueva y lo devuelve del mundo de los muertos y le consulta. Y él le dice que ya la república se va a acabar y que lo que viene es el imperio. Entonces ella le dice eso a Pompeyo, pero Pompeyo casi que no le puede entender del terror de que cómo es posible que una mujer, ¿sí?, haya cogido un cadáver y además como sin ningún escrúpulo, sin honras fúnebres, sin nada. Ella le dice, no, si no me da el cadáver, pues entonces no puedo consultar, ¿sí? Ella no tiene esos reparos. Y esa heroicidad de la muerte en combate, pues ella no la respeta, pero tiene ese conocimiento y la temen muchísimo. Entonces, esa asociación de lo femenino con las mediums, con las que pueden invocar, pues ha estado desde la antigüedad. Entonces, tenemos que, digamos, desde el mundo antiguo, que es lo que les digo de los sumerios y los egipcios, luego viene el mundo clásico, que es Grecia y Roma, luego viene la Edad Media, a partir del siglo V, vamos viendo cómo la esencia va evolucionando con el paso del tiempo, pero que se mantiene. Entonces, las hechiceras, por ejemplo, van a tener esas características. Circe, la de Odiseo, Calipso con Odiseo también, y en los libros de caballería aparece Alcina con Trujeiro, o Armida con Rinaldo. Esto ya es en épocas cristianas, porque estos son de la época cuando van contra las cruzadas. Entonces ellas están del lado de los musulmanes, porque se creía que ellos estaban del lado de Satán, y Satán es el que les da las fuerzas a ellas. Pero de todos modos son personajes que lo que quieren hacer, y eso es muy interesante, asociado al miedo que le han tenido a los personajes femeninos, es sacar a los hombres de su recto camino. Odiseo quiere volver donde su esposa, y Circe pues lo va a seducir. Calipso también lo seduce. Entonces la seducción, considerada como yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, como mi responsabilidad,
por quedarme en los brazos de seductores de estos personajes. Entonces, Morrigan es fascinante porque es una diosa celta. Los celtas, bien, están ahí, los celtas tienen unas diosas, o sea, lo más fuerte en personajes femeninos en Occidente ustedes lo van a encontrar en las diosas celtas. Ellas son diosas de la guerra, de la pasión, son autónomas y Cuchulainn es como el Aquiles irlandés. Entonces, Morrigan va y le dice a Cuchulainn que ella quiere estar con él. Eso es frecuente en muchas tradiciones, que la diosa, que es inmortal, hermosísima y de la sexualidad, se va donde el héroe y le dice, oye, guapo, tú me gustas. ¿Sí? Esa autonomía para escoger también la tiene Afrodita en la mitología griega. Y Cuchulainn le dice como a Ishtar, desde los medios también la rechazaron. Cuchulainn le dice, mira, tú me gustas, sí, estás bien, pero yo no quiero nada contigo. Que no quiero nada contigo. Ustedes no se imaginan lo que es en la mitología, en la literatura, ustedes sabrán si en la realidad también o no, pero que a una mujer la rechacen sexualmente, eso es fatal. Entonces, en los sumerios, cuando Gilgamesh rechaza a Ishtar, Ishtar pues pone a temblar el universo, o sea, atrevido, si yo soy una mamazota, ¿cómo me rechazas? Tiempo después, ustedes también se acordarán que en la Biblia hay un personaje que es la esposa de Potifar, que se le va metiendo en la cama a José y José la rechaza, le dice no, y ella pues lo acusa de una cantidad de cosas. Hay muchos personajes femeninos en diferentes relatos, pero Morrigan, que es la superdiosa, o sea, este mortal de 3 pesos me rechaza. Entonces, le dice además, ella le insiste 3 veces y él se las da difícil. Entonces después, él cuando está muriendo es superhéroe, todos en un campo, una batalla terrible, ella está débil y se amarra a un árbol para poder seguir peleando y ella se transforma en cuervo para reírse a su lado mientras lo ve morir, ¿sí? Dejándole en claro que tendría el poder para rescatarlo, para curarlo, pero que no quiere porque la rechazó. Entonces, ella, pues sí, uno piensa, pues, ¿quién lo manda a rechazarla? Sí, está muy guapa, ¿cierto? Pero entonces, es ese tema de que si te seduzco, no te resistas, ¿sí? Porque puedo acabar contigo. Entonces, estos personajes, ustedes van viendo que tienen unos elementos en común. Yo les había comentado a ustedes de los sucubos que aparecen, digamos, en los primeros relatos en el cercano oriente, pero durante la Edad Media va a popularizarse este temor a estos demonios femeninos. Y pues digamos que tienen la ventaja, si uno quisiera escoger entre ser una hechicera o un sucubo, pues es mejor ser sucubo porque no anda llorando, no se enamoran, ¿sí? Es sexo puro sin mayores complicaciones. Y ya finalmente entramos en esa parte que va a ser muy complicada, que es el periodo de las brujas, que es cuando esos miedos que venían y que estaban en relatos, ¿cierto? Que sí venía evolucionando un miedo, pero no se había acusado a nadie físico, a una persona real de ser una bruja. Entonces ahí, esos miedos que se traen en el imaginario se van a depositar en personas reales y eso va a ser absolutamente terrible. Entonces es cuando se va a dar todo lo que es el periodo de la Inquisición, pero que está apoyado, por supuesto, por una cantidad de relatos literarios, ciertos de creencias. Entonces, las hechiceras anteriores se va a creer ahora que son brujas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una hechicera y una bruja? Las hechiceras existen en cualquier tradición, son estas mujeres que tienen estos poderes de los que hemos hablado, pero cuando hablamos de brujas a nivel histórico, ya es cuando se acusa a unas mujeres específicas de tener pacto con el diablo, y el pacto es sexual. Lo que se creía era que iban a unas orgías, que eran los aquelarres, que había 4 principales al año, el 2 de febrero, la noche del 30 de abril, el 1 de mayo, el 24 de junio y el 31 de octubre, y que se tenía, pues, digamos, se hacía pactos con el diablo.
En ese momento va a surgir un libro muy importante que es el Maleus Maleficarum, que es como el manual para atrapar brujas. Entonces, la vecina yo la veo rara, si eso tiene mucho gato, y eso puede ser una bruja. Pero entonces, esa asociación entre la vecina real y los miedos que se traen históricamente, pues va a generar un periodo muy terrible que es el de la cacería de brujas, que sigue teniendo esos elementos sexuales muy marcados y de lo que se acusa, primero, principalmente, que ustedes van a ver, es en el libro, es que dejan impotentes a los hombres. Entonces aquí más o menos está contando que hay un señor que llega donde un cura, dice: es que yo creo que una vecina me hizo un amarre, a mí yo no puedo tener relaciones sexuales con nadie si no es con ella, entonces pues eso es que ella me hizo un hechizo, entonces que ahora qué hacemos, eso es que es una bruja. Entonces una serie de problemas se empieza a volver así y todo va a estar como muchas veces muy asociado a lo sexual en el caso de los personajes femeninos, a diferencia de los herejes que también queman, como ustedes saben, en la Inquisición, pero a ellos los asocian más a las ideas. Las mujeres casi que se creía que por su naturaleza, por saber cocinar, por tener hijos, gatos, por vivir solas, hay algo en ellas que es como peligroso. Y esa peligrosidad está asociada a su independencia, ¿sí? Como que no están donde toca. Entonces, la Inquisición en Europa va a ser terrible porque es poner en personajes reales una serie de miedos que venían desde la antigüedad. Entonces, sabemos que hay Inquisición también en América, que hubo en México, en Cartagena de Indias, en Perú, y pues aquí en América va a tener unos componentes mucho más complejos porque se va a acusar a muchos esclavos africanos por las tradiciones que ellos traían. Entonces, como estas tradiciones implican el invocar a los muertos, porque eso está en la tradición yoruba, pues de manera natural, y no tiene implicaciones demoníacas, pero desde la mirada de los, digamos, españoles, pues eso sí va a estar asociado a la brujería. Entonces, en la literatura va a aparecer también este temor, como son en las brujas de Macbeth, de Shakespeare, y esas brujas de Macbeth van a estar muy asociadas a las moiras, a las tejedoras del destino, que nacieron viejas, en las brujas de Fausto de Goethe, en la Celestina, en diferentes relatos van a estar las brujas, que nos van a llegar a nosotros hasta los relatos de Blancanieves, ¿cierto? Que esa es como una imagen que todos tenemos, y que va a pasar en la literatura también por unos relatos muy interesantes en el romanticismo, que yo les decía a ustedes que poetas y artistas les fascinan. Si ustedes recuerdan, posiblemente en el colegio leyeron leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, Los ojos verdes, El rayo de luna, todas estas mujeres idealizadas y fascinantes cuya fascinación lo único que iba a provocar era la muerte, ¿sí? Pero es como que se ilusionan con estos seres que en realidad no va, pues eso no es una ilusión fatal, por decirlo así. Y las vampiresas, cuyo auge también va a ser en el siglo XIX, que van a conjugar todos estos elementos que hemos visto antes. Entonces, están, digamos, el ir contra Dios, porque ellas ya las han metido como del lado del diablo, y la seducción. Las vampiresas son esencialmente seductoras y vienen del mundo de los muertos, ¿cierto? Porque no están ni vivas ni muertas, sino que quedaron en ese lugar intermedio. Entonces, todas ellas son de alguna manera representaciones de ese poder femenino que en ocasiones ha inspirado miedo y que, digamos, exalta lo que podríamos decir que es lo más fuerte de lo femenino. Esta ha sido la charla, espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias. No sé si tienen alguna inquietud o pregunta.
las imágenes que pasaste están en el libro o no? Y los que estamos aquí presentes no podemos tener una copia de la presentación.